Contrapoder, un programa diseñado para dar voz a la mujer nicaragüense en el que analizaremos poderes, actores, conflictos, debate, innovación, contexto, propuesta, igualdad. Contrapoder con Edipcia Dubón. Los miércoles a las 7 p.m. en 100% Noticias y en mis redes sociales. Buenas noches, amigos de Contrapoder. Soy Edipcia Dubón. Después de una semana con algunos problemitas, retomamos Contrapoder y lo retomamos para mi satisfacción con una persona que aprecio mucho por su capacidad profesional y por su análisis crítico que a veces nos sorprende, ¿verdad? Esta es mi invitada de esta noche, es una argentina, Constanza Massina. Ella es doctora en Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Argentina, realizó también una maestría en Economía y en Ciencias Políticas. Ella es una académica. Hemos invitado a una persona para que nos cuente qué está pasando en Argentina, qué es el fenómeno de Milei y cuáles son las consecuencias de ese fenómeno para una sociedad que viene de procesos difíciles. Bienvenida, Constanza. Gracias por estar esta noche con nosotros, por aceptar compartir tu valoración desde la academia, desde donde te sitúas, y también como ciudadana argentina que imagino tendrás algunas preocupaciones. Bueno, muchas gracias, Edipcia. Como siempre, muy lindo verte, saludarte y una alegría acompañarte en este espacio. Bueno, a ver, ¿por dónde empezar? Argentina tiene un proceso electoral bastante complejo, donde llegamos prácticamente con un 150% de inflación este año, con muchos problemas respecto de insumos médicos, problemas de acceso al combustible, bueno, y otros faltantes que en países como el tuyo ya lo habrás vivido y debes conocer, el tipo de políticas que toman los gobiernos y lo que eso va generando en la calidad de vida de la población en general. En este contexto, nosotros tuvimos elecciones PASO en agosto. Las PASO son las primarias, donde todos los candidatos, los partidos políticos están obligados a presentarse. La participación en las primarias fue sorprendentemente baja, no sorprendentemente, pero fue sorprendentemente baja si lo comparamos con otros procesos electorales anteriores. Digo, desde el 83 para acá la Argentina tiene una media de una participación del 80%, y en estas PASO participó el 69%, y dieron por resultado que el candidato que más votos sacó fue Javier Milei. En ese contexto se llega a la elección general de octubre, donde termina ganando el candidato y actual ministro de Economía desde hace más de un año, que es Sergio Massa, y ahora, como ninguno sacó ese porcentaje particular que tiene nuestro sistema electoral para ganar en primera vuelta, Milei y Massa van a balotaje, pero en verdad Massa salió primero, Milei salió segundo, frente a lo que había sido el resultado de las PASO, donde Milei había salido primero y Massa había quedado en segundo lugar. Sí, perdón, en segundo lugar quedaban las fuerzas de Juntos por el Cambio sumadas, y en tercer lugar quedaba Sergio Massa con Grabois o por ahí, porque la verdad es que los porcentajes fueron muy, muy parejos respecto de Juntos por el Cambio y Unión por la Patria. Al final, en el resultado general, total, con mesas escrutadas de las PASO, no sé si quedaron a 0,5 los candidatos de Juntos y los candidatos de Unión por la Patria, pero lo cierto es que en las PASO primero había salido Javier Milei. Les quería mostrar las boletas con las que nosotros votamos acá en la Argentina, porque esto explica mucho, tanto de los resultados electorales como de nuestro proceso electoral general. Esta es la boleta de las elecciones generales de octubre, y ustedes ahí, no me alcanza el brazo para mostrarles, voy a ir por la pantalla. Esta es la boleta de Unión por la Patria, donde tenemos para la elección de octubre candidato a presidente y vice, parlamentarios Mercosur, acá tenemos diputados nacionales, diputados provincia de Buenos Aires, tenemos gobernador, tenemos diputados provinciales, tenemos intendente. Así que miren lo que es la boleta. Esto es provincia de Buenos Aires, ¿no? La boleta de Unión por la Patria. Les voy a mostrar otra, a ver si tengo
La D, esta también es provincia. Esta era, por ejemplo, la de Javier Milei, también provincia de Buenos Aires, es decir, esto es los candidatos de Distrito Nacional más los candidatos gobernador y vice, diputados provinciales, intendente y así. Esta boleta, que es la boleta papel partido, como ustedes verán, es una lista cerrada y bloqueada. Explica en gran medida también los resultados que nosotros tenemos en este proceso electoral. Les quería mostrar también, no sé si las voy a encontrar, Edilcia, porque tengo muchas, cómo habían sido las de las PASO, no sé si las tengo acá a mano, en el apuro por traer algunas boletas, no sé si solo agarré las de la General de Octubre, son todas las de octubre. Me faltan las de las PASO acá para mostrarles, por ejemplo, que Unión por la Patria había presentado 2 candidatos, Sergio Massa y Juan Grabois, y en el caso de Juntos por el Cambio, también 2 candidatos que eran Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, con todo el resto de las otras categorías que se están definiendo y eligiendo en esta elección general. ¿Qué significan? O sea, ¿qué significa Sergio Massa ideológicamente? ¿Qué significa Milei? ¿Qué significaba Patricia Bullrich? ¿Qué se estaba disputando en esa interna? Mira, hace muchos años que en la Argentina hablamos de grieta. Esa grieta es una grieta que es entre 2 grandes alianzas, 2 grandes coaliciones. De un lado teníamos a Juntos por el Cambio y del otro lado teníamos Unión por la Patria, que hasta la elección anterior era el Frente de Todos, es decir, es esa coalición formada por el kirchnerismo y heredera del kirchnerismo. Y del otro lado, te decía, estaba Juntos por el Cambio. En general se suele decir que una es una coalición de centro-izquierda y la otra era una coalición de centro-derecha. A medida que pasaban los años, sobre todo de la mano de su brazo juvenil, que es la Cámpora, el kirchnerismo se fue corriendo cada vez más hacia la izquierda y alejándose del centro, es decir, de lo que nosotros podríamos llamar un partido socialdemócrata, ¿no? Y siendo más un partido claramente de izquierda, con amistad, como vos lo sabés, con las dictaduras de la región, ¿no? Porque el kirchnerismo es amigo de Ortega, el kirchnerismo es amigo de Chávez en su momento y de Maduro, el kirchnerismo es amigo de los Castro y ahora de Díaz-Canel, que es amigo, es defensor y es cómplice, con lo cual eso ya nos dice mucho sobre lo que es el kirchnerismo propiamente dicho. Además, te diría que el kirchnerismo ha sido en estos prácticamente 20 años que hemos atravesado de kirchnerismo, de los 4 gobiernos kirchneristas, contando primero el de Néstor, los 2 de Cristina y ahora el de Alberto, un proceso de pauperización general de la sociedad, ¿no? Vos ves cómo la sociedad en general va bajando en su calidad de vida, pero también en sus ingresos y en su poder de compra, sobre todo a través del impuesto inflacionario que realmente ha sido descomunal y descontrolado en estos últimos años. Pero ese proceso de deterioro de nuestra calidad de vida, que no es solo el deterioro en cuanto a poder adquisitivo, en cuanto a salarios, es también un deterioro en términos de seguridad e inseguridad, es un deterioro educativo, es un deterioro también moral, emocional, de un cansancio generalizado por parte de la sociedad, ¿no? Respecto de lo que representa el kirchnerismo. Antes de la elección, justamente hubo un escándalo de un exintendente que ahora era el jefe de gabinete de Axel Kicillof, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que salió en todos los medios del mundo, que estaba con una chica en una pequeña bikini en un yate en Marbella. El yate se llamaba Bandido, lo pueden googlear y buscar. Es un yate que se alquila unos 10.000, 12.000 euros por día, que obviamente se paga, ¿no?, con el dinero público. Más allá de esto sale a la luz porque la chica esta empieza a subir en sus redes sociales los regalos que le había hecho este político kirchnerista, que además era intendente de un municipio de la provincia de Buenos Aires y vivía en el barrio más caro de Argentina y uno de los más caros de América Latina, que es Puerto Madero. Así que imagínate la distancia, ¿no?, entre el político y el ciudadano. Pero bueno, eso me parece que también es muy, muy representativo de lo que significa el kirchnerismo.
Si nosotros veíamos en clave a lo que vos me preguntabas, Edipcia, la elección del 2021 parecía que era una elección ganada por, esta iba a ser una elección ganada por Juntos por el Cambio. En los pasillos se decía que el que ganaba la interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta ya tenía asegurado el sillón de Rivadavia. El sillón de Rivadavia es el sillón presidencial, ¿no? Y la verdad es que la elección de Juntos por el Cambio y la interna de Juntos por el Cambio terminó comiéndose ese capital que justamente tenía Juntos por el Cambio como oposición. Con lo cual llegamos a la elección del 2023, donde nosotros no tenemos ninguna restricción para que alguien que está ocupando un cargo público haga campaña sin tener que renunciar a ese cargo público. Con lo cual, te repito, el ministro de Economía, que viene sobre todo del mal resultado que él tiene en las PASO, ahora la general, es una medida clientelista, electoralista tras de la otra para tratar de recuperar esos puntos, cosa que en un país, no te digo en un país desarrollado, te diría solamente en un país normal, no se puede hacer, porque en última instancia estás modificando impuestos, básicamente acá lo llamamos el plan platita, ¿no? Porque regala plata, pero bueno, es lo que tenemos. ¿Y Milei? Y ¿De Milei, dónde aparece Milei? O sea, estuve revisando un podcast del País y señalan que él siempre había sido considerado como un economista de corte liberal, que no tenía posiciones tan estridentes, hasta en una ocasión que le hicieron una entrevista en un medio de comunicación muy relevante que le dio notoriedad y que además él se exhibió ahí. Recuerdo que utilizó a Keynes para justificar su discurso altisonante, y a partir de ahí ya nunca paró, ¿verdad? Exacto, no paró de crecer. Ajá. Exactamente. De hecho, a ver, sí, todo esto que vos estás diciendo es así, es un economista más libertario que liberal, y de la mano de algunos medios que empezaron a instalar su figura. Él creció muchísimo, te diría, en estos 4 años. En el 2021 llega a ser diputado con su partido, La Libertad Avanza, pero en verdad no tenía un partido, tuvo que armar un partido, así como ahora para esta elección nacional también. Y este no es un dato menor, Edipcia, porque, a ver, digo, la Argentina es un país muy grande, es un país federal, y la territorialidad de los partidos políticos es un dato muy, muy importante. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que frente a 2 partidos tradicionales fuertemente territoriales, en las PASO les gana una persona que hizo campaña fundamentalmente a través de redes sociales. Entonces, eso me parece que también nos dice mucho de quién es Milei, y no es un dato menor frente a los 2 grandes partidos que han sido la Unión Cívica Radical y el peronismo, ¿no? Cada uno con montones de gobernadores, montones de intendentes y demás, porque, bueno, no tenemos todo esto legislativos, ¿no? En cada una de las provincias y todo esto que ustedes ya saben. Entonces, frente a estos 2 partidos tradicionales de mucha territorialidad, gana en las PASO un partido completamente nuevo de la mano de un candidato que se instaló a través de redes sociales, porque incluso su campaña fue una campaña fuertemente traccionada por redes sociales, tanto por Twitter como por Instagram. Milei crece en sus primeros años, digo, en estos últimos 3, 4 años, no antes, a través de esto que se impuso desde la pandemia para acá, que es los vivos por Instagram. Y lo sigue haciendo los vivos por Instagram. Vos entras a un vivo de él que hace en cualquier momento y son decenas de miles de personas que se conectan al vivo de Javier Milei. ¿Qué es lo que tracciona Milei? Tracciona chicos jóvenes. Tracciona una juventud que está muy cansada de ver el cansancio de sus padres, ¿no? El cansancio, la frustración de los padres. Entonces, hace algunos años, dentro de las reformas, de todas las reformas, de todo lo que tocó, manoseó el kirchnerismo, puso la posibilidad de que los chicos de 16 a 18 años voten, pero que en esa edad el voto no es obligatorio. A partir de los 18 el voto es obligatorio. Vos fíjate cómo funciona la Argentina. Entonces, hoy un chico de 16 puede votar a presidente en la elección nacional, pero hay provincias, como es un país federal, provincias que no se adhirieron al voto a partir de los 16 años, entonces un chico hoy podría votar a presidente a nivel nacional, pero en algunas provincias no votaría por su gobernador.
Esto digo, como una nota de color, si vos querés, de lo que representa no el kirchnerismo. Claro, cuando el kirchnerismo piensa el voto de esos chicos de 16 a 18, es porque justamente tenía un caudal de votos de seguimiento de esos chicos que hoy ya tienen 25/30 años, que acompañaban al kirchnerismo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los hijos de los que tenemos un poco más años, de 40 y pico, 50, que son los que ahora tienen, o 16, 18, son los que hoy siguen a Milei. Entonces, si hace 15 años el chico de 16, la rebeldía estaba marcada por este kirchnerismo anti-establishment, hoy el kirchnerismo se convirtió en establishment. Hoy el kirchnerismo es statu quo, hoy el kirchnerismo es una corrupción institucionalizada y un saqueo generalizado de la sociedad. Y eso hoy los chicos, sobre todo los que acceden a redes sociales, se comunican, se informan con redes sociales, están en redes sociales, todos esos chicos hoy lo siguen a Milei. ¿Qué es lo que saben de Milei? Si siguen realmente sus ideas liberales o no, no lo sé. Y creo que no lo vamos a poder saber tampoco, Edipcia, en el cortísimo plazo. Lo cierto es que el discurso rebelde y sobre todo anti-kirchnerista, ¿no? Y vamos a usar una palabra que se usa mucho ahora, que empodera a ese chico que hoy tiene 16 años. Cuando él les dice, yo no vine a guiar corderos, vine a despertar leones, creo que es algo así la frase de él, es como diciéndoles, no sean más, ¿no?, corderos que siguen al líder, ustedes sean ustedes mismos, ¿no? Entonces ese es una frase, un discurso que pega mucho a los chicos jóvenes. Pero también Constanza hace referencia a la motosierra, ¿verdad? Que va a cortar todo de tajo, que se va a llevar en la balastra al Banco Central, que califica a Massa como incompetente, como parte de ese establishment que ha instalado el deterioro de las condiciones económicas en Argentina, y de alguna manera va en ese carril, ¿verdad? De rompiendo todo lo estructural. Sí, a ver, yo diría en primer lugar lo estructural en términos económicos. Pensá que hoy la Argentina no solo tenemos una tasa de emisión y de deuda tremenda, también tenemos un Estado muy grande, cuya ineficiencia e inoperancia se pone a la luz del día todos los días, Edipcia. O sea, ya no hay forma de esconderlo, de taparlo, ni de justificarlo. Dicho lo cual, tenemos un Estado muy grande que básicamente no nos sirve para nada, para pagar nosotros entre nivel nacional, provincial y municipios tenemos un aprox de 130, 150 impuestos, una tasa de presión impositiva altísima. Acá es más fácil en este país armar un partido político y presentarte a elecciones que tener un kiosco, una casa de comidas o vender café. Entonces, lo de la motosierra me parece exagerado, pero que obviamente tiene un empuje político y sobre todo de esta mano de esta nueva generación a la que le vendieron el Estado te cuida y al final saben que el Estado no los cuidó, porque no los cuida a sus abuelos, no los cuida a sus padres y no los cuida a ellos, porque hoy es una generación que tiene miedo a la inseguridad y sobre todo miedo al futuro. Constanza, vos escribiste en el 2022 con otro autor un artículo de Infobae en el que señalabas de que la democracia estaba en cuarentena. ¿Seguís afirmando eso o ha cambiado? ¿Salió de cuarentena y se enfermó o está muriendo? A ver, no me acuerdo específicamente cuál era el de la democracia en cuarentena, porque escribo tantos artículos de Ipsia. Pero no, es del 2020, fue en plena pandemia lo de la democracia en cuarentena, sí, me parecía. Y justamente hacía referencia a esa cuarentena que teníamos en pandemia, porque no sé si sabés que nosotros tuvimos una de las cuarentenas más largas del mundo, que empezó como por marzo y 4 meses después, cuando llegó el pico, ya estábamos hartos de estar en cuarentena, de estar encerrados, de no poder salir, de todas las medidas de seguridad. Ahí fue que se impuso, te diría, bastante las restricciones a las libertades civiles básicas por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, a cuento de eso venía lo de la democracia en cuarentena. Yo te diría que hoy no es que nuestra democracia está en cuarentena, es que hemos tenido lo que podríamos llamar un golpe de Estado blando.
donde Massa, que es el ministro de Economía, básicamente está hace un año en ejercicio de la presidencia. Lo que pasa es que si, digo, esto le pasara a ellos mismos, ¿no? Si fuera el Evo Morales, ¿no? De la Argentina con otro de otro partido político, estarían haciendo un escándalo. Pero a ver, si uno tuviera que decir técnicamente en qué estamos frente a un golpe de Estado blando por parte del mismo partido y por parte del candidato a presidente que ya hace de presidente siendo ministro de Economía. Entonces, yo hoy no lo llamaría democracia en cuarentena. Yo diría que la democracia está en peligro hace rato en la Argentina, pero está en peligro porque está en manos de aquellos mismos que dicen defender la democracia y que permanentemente vapulean, manosean y usan las instituciones en su propio beneficio. Para mí el kirchnerismo ha sido esto, es el resultado de una máquina que se ha apoderado del Estado, que se ha apoderado de las instituciones, que manosea las instituciones antojadizamente y que es una captura del Estado y las instituciones democráticas en manos de unos pocos, es decir, de este grupo del kirchnerismo ampliado, que es el kirchnerismo más Massa. Algo que no hablamos y creo que ya no nos da el tiempo tampoco, Edipcia, pero que podrían ustedes profundizar y buscarlo, es cómo Massa fue jefe de gabinete, ¿no? Del primer kirchnerismo, después se va del kirchnerismo, forma su propio partido, va en contra del kirchnerismo. De hecho, en la elección del 2015 en provincia de Buenos Aires, Massa juega para la elección de Mauricio Macri y vuelve ahora al kirchnerismo como ministro de Economía del que supuestamente era un kirchnerista moderado, que es el presidente desaparecido no es una buena palabra para utilizar en ninguno de nuestros países, el presidente Alberto Fernández, y con ese paraguas se presenta ahora de candidato a presidente. Si lo hace por su propio partido, si lo hace con Unión por la Patria, si lo hace con el peronismo, y en verdad están todos juntos, Edipcia. Con lo cual, para el común de nosotros es más de lo mismo. Si vos me preguntás entre Massa y Milei, ¿a quién le tengo más miedo? Le tengo más miedo a Massa. Más allá de todo lo que se dice por redes sociales de sus vínculos con el narcotráfico y demás, que deberán probarlo los periodistas y las investigaciones pertinentes. Sí es cierto que Massa puede apuntar a una suma del poder público con su propia mayoría en la Cámara de Diputados y su casi quórum propio también en el Senado. Milei no tiene ninguno de esos instrumentos, con lo cual frenarlo, limitarlo, es mucho más sencillo, justamente dando lugar a las instituciones y a que esas instituciones funcionen. El kirchnerismo en esta etapa superior que es el masismo, y siguiendo lo que ha sido la trayectoria del kirchnerismo, trata de cooptar al poder legislativo, de cooptar al poder judicial y de cooptar a los medios de comunicación. Con lo cual es como Massa con la suma del poder público, no sé dónde terminamos, si terminaremos en Venezuela y en Nicaragua, ¿no? Ya que estoy hablando con vos. Pero Constanza, ¿cuáles son los elementos de esperanza ya para cerrar, verdad? Porque vos como académica has venido siguiendo el deterioro de la democracia en el continente y no pareciera que no hay atisbos de esperanza, pero tal vez tenés alguna reflexión al respecto para compartir antes de irnos. Bueno, a ver, mi reflexión al respecto de este proceso electoral propiamente dicho es que más allá de las simpatías o no que uno pueda tener por uno o por otro candidato, me parece que si las instituciones funcionan va a ser más sencillo limitar el ejercicio de poder de un Javier Milei que de un Sergio Massa. Entonces, si yo tengo que poner una esperanza en que las instituciones funcionen, las voy a poner ahí, porque claramente de la mano de una presidencia de Massa lo que vamos a ver es un avasallamiento aún más grave y aún más profundo, te diría, rayando la persecución a el resto de los poderes del Estado y el resto de las instituciones, ¿no? Espero que no terminemos como tu país, Edipcia, con la persecución a opositores, que si se quieren fijar, ahora mismo está pasando un escándalo de inteligencia, que la AFI, que es la Agencia Federal de Inteligencia, hay como 1.200 personas entre jueces de la Corte Suprema, opositores, periodistas y demás, que estaban siendo espiados de manera ilegal. Entonces si ganara Massa, me parece que es la profundización de ese proceso de erosión institucional, y te diría que es el final y completo captura del Estado en las manos ahora de otra familia, que es la familia Massa, ¿no? Como lo fue en su momento del kirchnerismo y sus allegados, ahora sería de este otro grupo, ¿no? Es como una privatización del Estado en las manos de unos pocos.
Bueno, ella es Constanza Massini, ella es doctora. Massina. Para mí es un placer, o sea, yo me deleito con Constanza por su capacidad crítica de análisis y la verdad, Constanza, es que quisiera pensar que tengamos un espacio invitando a otras mujeres que tengan este tipo de formación para analizar el deterioro de la democracia en la región y que debatamos cuáles son las oportunidades que tenemos los ciudadanos, cuáles son las herramientas de las políticas de las que nos podemos asir para defender lo poco que nos queda, ¿verdad? Te agradezco infinitamente tu colaboración en esta valoración del contexto político electoral de la Argentina y sobre todo la agudeza, ¿no?, con la que siempre abordas las cosas. Gracias, Constanza. Gracias a vos, Edipcia. Siempre lindo verte y acompañarte en tus proyectos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ella era Constanza Massina, como dijimos anteriormente. Les agradezco por estar acá en Contrapoder. Lo que está pasando en Argentina posiblemente está lejos de nuestro contexto en Centroamérica, pero es una expresión de cómo se capturan desde el poder las instituciones públicas, de cómo se persigue el poder para enriquecimiento ilícito y hacer captura del Estado. Creo que son reflexiones que nos ayudan a pensar, uno, que no estamos solos en la batalla por la democracia en Nicaragua, que esa complejidad también de la región hace que el tema nuestro, que para nosotros es el vital, de pronto se diluya y necesitamos articular un concepto más claro sobre qué es lo que tenemos que hacer los ciudadanos frente a este tipo de desafíos que estamos enfrentando, no solamente los nicaragüenses, sino también otras personas en otras latitudes. Ojalá que este programa haya sido de su interés. Vamos a seguir profundizando y, como le dije a Constanza, ojalá podamos desarrollar un espacio de debate con ella y otras sobre lo que está pasando en el continente, porque tenemos protestas masivas en Panamá en este momento, tenemos el problema de Guatemala, el candidato electo va a tomar posesión o no va a tomar posesión, tenemos la situación de Costa Rica, el Tribunal Supremo Electoral no ha permitido la integración del partido del presidente Chávez en las municipales. ¿Qué va a significar eso? O sea, hay un sinnúmero de hechos pasando en este momento que permiten ver cómo la democracia se mueve, se erosiona y cómo, cuál es el rol nuestro, cuál es el rol ciudadano, cuál es el rol de los políticos, cuál es el rol de las organizaciones, qué tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted desde su casa? ¿Qué es lo que tiene que hacer con su familia? Porque lo cierto es que todos tenemos que hacer algo y esa es parte de la reflexión que nosotros queríamos traer esta noche con la valoración de Constanza. Ojalá haya sido, como les dije, de interés y podamos continuar aprendiendo sobre lo que está pasando en otras latitudes. Buenas noches, muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche por Contrapoder y nuestras redes sociales. Hasta luego. Contrapoder, un programa diseñado para dar voz a la mujer nicaragüense en el que analizaremos poderes, actores, conflictos, debate, innovación, contexto, propuesta, igualdad. Contrapoder con Edipcia Dubón. Los miércoles a las 7 p.m. en 100% Noticias y en mis redes sociales.